¿Cómo usted se ha dado, cómo usted ha tomado directamente el recibimiento que le han dado aquí en Boston? Bueno, para qué mentirle, ¿verdad? Pero aquí se me aprecia bastante. Los proyectos musicales que ¿usted tiene otra grabación pendiente? Bueno, para serte sincera, sí. ¿Ya vendrá para el año 2000 o un poquito más tarde? Más o menos. ¿Va a estar bueno como el primero o va a estar mejor todavía? Yo creo que ya mejor todavía porque el primero yo estoy consciente y segura y seré sincera a mi público al decirles de que cuando hice el primero fue con un poco de nervio, ¿no? De temor, de temor. Con un poco de nerviosidad por la sencilla razón de que uno al empezar siempre está con eso de que ¿será que me aceptarán? Sí, siempre hay una pregunta. ¿Será que me rechazarán? Pero yo no puedo decirte de que me siento orgullosa, ¿no? Porque no sé usar exactamente esa palabra, pero estoy satisfecha. Estoy satisfecha con mi público, por el apoyo que me han dado y por lo que creo que me seguirán dando, porque si no fuera por ellos, en la cima que he llegado, no estuviera todavía. ¿Cuál es el mensaje que usted podría darle a la juventud de Guatemala, de Belice, de Honduras, ya sea que lo pueda decir en garífuna como lo puede decir en español al mismo tiempo? Me gustaría saber cuál es su opinión o cuál es su mensaje a la comunidad de la juventud garífuna. Bueno, generalmente yo voy a hablar general, porque para mí otros dicen ser garífuna de Honduras, garífuna de Belice, siempre para distinguir, ¿verdad? Pero mi corazón solo es uno para todos. Entonces yo califico a mi raza garífuna. Abayitibu no, garífuna garinagu. Abayitibu. Menciono eso al decir garífuna, garinagu, una sola raíz, un solo tronco y un solo árbol. Así tomo a mi raza garífuna. Bueno, sinceramente yo te voy a decir esto. Yo me quedo resentida con la juventud, más que todo de hoy. ¿Ven? Resentida por la sencilla razón de que a veces uno quisiera moldear la gente como quisiera, ¿no? Porque yo no quisiera que nada ni nadie le pasara a un muchacho o a una muchacha garífuna, a cualquiera, ¿me entiendes? Entonces yo lo que le pediría a ellos, que traten la manera de seguir nuestros caminos, de seguir nuestras huellas, ¿no? En el bien que le estamos sirviendo a la humanidad, ¿me entiendes? Estudiar lo más que puedan, porque en el estudio está la sabiduría y en la sabiduría está el progreso de la vida. Usted sí que tiene palabras lindas, ¿sabe? Yo creo que usted se ha ganado el premio, el premio del año 1999. Con estas palabras yo creo de que se gana uno el cariño de todo el mundo. Más sin embargo, sé muy bien de que pues, la entrevista es bastante corta, pero dentro de la música, ¿tiene algún proyecto de viaje por los momentos? Bueno, me río, ¿verdad? Porque a veces se me busca, bueno, ahí están atrás mío todo el tiempo, mi pobre gente, pero yo soy una persona que me gusta ser sorpresiva y breve, ¿ves? No muy me gusta estar todo el tiempo o cada semana estar, porque lo sorpresivo es lo que atrae. Exactamente, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo.
Mami, no